Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver varios procedimientos para el cálculo de las presiones de baja y alta para un equipo de refrigeración a partir de los datos de temperatura de recinto y ambiente o con datos de normas establecidas. Bien, todo se parte de las temperaturas mínimas requeridas por el recinto o espacio refrigerado y la temperatura ambiente del sitio donde se va a ubicar el proyecto. Para este caso vamos a tener en cuenta que la temperatura ambiente es de 35 grados Celsius y la temperatura mínima del recinto o espacio refrigerado va a ser de menos 15 grados Celsius. Bien, vamos a ver este primer método donde vamos a hallar las temperaturas de condensación y evaporación y a partir de ello las presiones de operación con fórmulas si se usan refrigerantes puros o mezclas azeotrópicas. Entonces, para este caso podemos presentar varias fórmulas que son especificadas por varios autores. Entre ellas que si se quiere determinar la temperatura de evaporación podemos tener en cuenta las siguientes fórmulas, donde dice que la temperatura de evaporación es igual a la temperatura mínima de recinto menos 5 grados para enfriamiento de líquidos. O sea, en este caso nuestro equipo va a enfriar algún líquido, ya sea agua o glicol, para alguna aplicación. Ahora tenemos esta segunda fórmula donde la temperatura de evaporación es igual a la temperatura mínima de recinto menos 7 grados cuando vamos a tener un enfriamiento de aire por convección forzada, que es el equipo más común, donde un evaporador va a enfriar el aire y lo va a descargar en un recinto refrigerado. Y tenemos esta otra que vamos a calcular la temperatura de evaporación es igual a la temperatura mínima de recinto menos 10 grados cuando también tenemos un enfriamiento por aire por convección natural. Realmente son unos casos raros, pero también existen. Bien, ahora con respecto a la temperatura de condensación la vamos a calcular por medio de dos fórmulas. La primera fórmula implica que la temperatura de condensación es igual a la temperatura del líquido de enfriamiento más 10 grados. En este caso, si el condensador se va a enfriar por algún líquido, ya sea agua u otro líquido específico. Ahora, si el condensador va a ser enfriado por aire, entonces tenemos que la temperatura de condensación va a ser igual a la temperatura máxima del aire del sitio más 15 grados. Bien, tengamos en cuenta que podemos aplicar cualquiera de ellas para nuestros proyectos. Ahora, en el siguiente caso, vamos a obtener primeramente el valor de la temperatura de evaporación con la fórmula. En este caso vamos a utilizar esta de ejemplo, que la temperatura de evaporación para mi equipo va a ser igual a la temperatura mínima de recinto menos 5 grados Celsius. Tengamos en cuenta que en este caso la temperatura mínima de recinto que yo quiero para mi proyecto es de menos 15 grados Celsius. Por lo tanto, mi temperatura de evaporación es de menos 20 grados Celsius. Por eso, con ya este valor, a continuación procedemos en este caso a dibujar esa curva de temperatura como la vemos aquí, y teniendo en cuenta en este caso vamos a seleccionar un refrigerante para trabajar para el ejercicio. Hemos escogido el R134A. Entonces con el tipo de refrigerante seleccionado y la temperatura de evaporación nos vamos a una tabla de presión temperatura como la que tenemos aquí, y ya con base en mi temperatura de evaporación vamos a obtener mi presión de baja. Entonces en este caso sería 4.56 psi y la dibujamos en nuestro diagrama tal cual como estamos observando acá. Ahora en el siguiente caso vamos a obtener la temperatura de condensación. Vamos a utilizar esta fórmula donde la temperatura de condensación es igual a la temperatura ambiente más 10 grados. Teniendo en cuenta que el ambiente donde estamos tiene una temperatura promedio de 35 grados, por tanto mi temperatura de condensación va a tener 45 grados. Ahora vamos a dibujar esa línea de temperatura de condensación en mi diagrama. Vemos que está aquí en la parte superior. Muy bien. Y a partir de este momento, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con el refrigerante 134, vamos a una tabla de presión temperatura como estamos observando aquí y obtenemos el valor de la presión de alta como estamos viendo. Ya con este valor la dibujamos en mi diagrama. Aquí como estamos observando. Correcto. Ya por último y muy importante es verificar la relación de compresión con los valores de las presiones obtenidos. Este valor debe ser menor de 10. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes dicen que a partir de 10 ya las
eficiencias volumétricas o isoentrópicas del compresor comienzan a caerse drásticamente. Por tanto, no es recomendable trabajar con sistemas que tengan una relación de compresión mayor de 10. Por tanto, vamos a verificar si esto ocurre para nuestro ejercicio, verificando que la relación de compresión es el valor de la presión absoluta de alta entre la presión absoluta de baja que nosotros acabamos de calcular. Pero recuerden que nosotros obtuvimos presiones manométricas, la de alta 153 y la de baja 4.56. Por esa razón sumamos la presión atmosférica aquí y obtenemos una relación de compresión de 8.7, lo cual está por debajo de 10 y podemos trabajar con este refrigerante sin ningún inconveniente. Ahora vamos a hacer un segundo método. En este caso no vamos a calcular las temperaturas de condensación o evaporación, sino que las vamos a tomar de algunas normas que algunos institutos establecen para la operación de algunos compresores. Vamos a ver, en este caso vamos a seguir usando refrigerantes puros o mezclas azeotrópicas. En este caso vamos a tomar aquí algunas. Vean que yo tengo unas pruebas, en este caso ASRAE, tengo para baja temperatura, media temperatura y alta temperatura con los respectivos recalentamientos, entonces ya están establecidos. Lo mismo que aquí vemos algunas Secomaf, vemos ARI, tengo que actualizarla esta. Bien, ya ARI ha cambiado, en este caso hay que actualizar, hay que tener en cuenta que hay que actualizar las normas. Las tomé aquí por ejemplo IN 12900 que tenemos aquí. Entonces tenemos para baja temperatura, media temperatura y alta temperatura. Entonces ya con eso uno puede obtener unos valores estándar, bien, para seleccionar las condiciones de operación de nuestro equipo. Veamos unos ejemplos. En este caso vamos a tomar como nuestro equipo está trabajando a temperaturas de recinto relativamente bajas, estamos hablando de menos 15 grados Celsius. Entonces tenemos en cuenta que la temperatura de evaporación tiene que ser menor de menos 15 y la temperatura de condensación tiene que ser mayor de 35. Entonces vamos a ver si alguna de estas normas que tenemos aquí, que hemos seleccionado, cumplen. Vemos que todas están por debajo de menos 15 grados Celsius y la condensación están por encima de los 35 grados Celsius. Entonces vamos a casarnos con una de ellas. En este caso vamos a obtener la Secomaf, que está por aquí, que tiene estos datos. Bien, entonces ya con esta información, a partir de este momento, no tengo que hacer ninguna fórmula. Lo que tengo que, en este caso, tomar que vamos a evaporar a menos 25, como dice la norma Secomaf. Y ya con menos 25 y seleccionando el tipo de refrigerante, vemos el mismo procedimiento donde comenzamos a dibujar la temperatura de evaporación. Seleccionamos el mismo refrigerante, como dar un ejemplo, y vamos a obtener la presión de baja en este caso. Aquí tendríamos 0.74 psi, estaremos por acá. Y ahora con la temperatura de condensación que ha recomendado la norma, la misma, que en este caso 55, entonces vamos y la dibujamos, la línea de condensación, y con el tipo de refrigerante en una tabla de presión temperatura, como vemos acá, obtenemos la presión de alta y la dibujamos acá en nuestro diagrama. Y recuerden que tenemos que hacer la relación de compresión para este ejercicio. Entonces recordemos la fórmula, colocamos los valores y aquí tenemos inconveniente. En este caso nos da una relación de compresión de 14, la puse en rojo porque está mayor de 10. Entonces en esta situación tengo que analizar muchas cosas, entre ellas si puedo aplicar en este caso otra norma que me permita rebajar esta relación de compresión. Puedo también, en vez de utilizar la norma, puedo verificar o usar otros valores, como el caso de usar las fórmulas que vimos anteriormente para tratar de bajar este valor, o en otro caso tratar de cambiar de refrigerante con el fin de obtener una relación de compresión mucho menor de 10 en este caso. Bueno, ahora si se desea trabajar con mezclas geotrópicas que poseen deslizamiento térmico o glide con las temperaturas de ambiente y recinto, vamos a ver cómo se especificarían o elegirían las temperaturas para seleccionar las presiones de alta y de baja del mismo. Bien, en este caso hay que tener en cuenta cuál es la situación de estos tipos de refrigerante o de mezclas de refrigerantes. Aquí no podemos hablar de unas temperaturas de evaporación o temperaturas de condensación,
porque recordemos que al tener un glide o deslizamiento comenzamos el proceso en una temperatura y lo terminamos en otra temperatura. Entonces vamos a tener en cuenta estas condiciones para poder establecer las presiones. Ahora, si yo voy en este caso a tener en cuenta o a seleccionar la presión de baja, tengo que tener en cuenta dos puntos. Uno, puedo tener como referencia el punto de rocío que tenemos acá, o puedo tener de referencia un punto medio que está por acá. Este punto medio es el promedio aritmético entre el punto de rocío y el punto de burbuja bajo la misma presión. Entonces puedo obtener ese valor, y ese valor lo puedo ver mucho en los programas que seleccionan compresores para mezclas. Entonces en este caso tengo que tener en cuenta lo siguiente: si yo elijo un punto de rocío como referencia para obtener mi presión, tiene muchas ventajas en el sentido que, como ya conozco el punto de rocío, la obtención de los sobrecalentamientos va a ser sencilla porque ya conozco este punto. Bien, pero resulta y acontece que vamos a entrar en el evaporador con una temperatura más alta. Véanlo aquí. Ahora, si yo elijo como referencia el punto medio, la temperatura del punto medio, para seleccionar la presión de baja, entonces voy a tener en el evaporador una temperatura mucho más baja. Véanlo aquí, porque en este caso, si yo tomo como el punto de rocío, mi punto ahí medio estaría más arriba. Mírenlo aquí. Ahora con esta condición está más abajo, tengo una menor temperatura en el evaporador, pero también tengo una menor temperatura a la salida del evaporador. Por tanto, para hacer los cálculos sobre calentamiento tengo que hacer unos ajustes previos. Bien, ahora vamos a ver para la alta presión. En caso de la alta presión vamos a tener una situación semejante. Aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí yo tengo a un valor de presión establecido, tengo el punto de burbuja, tengo el punto de rocío y tengo el punto medio. Muchos fabricantes de compresores tienen de referencia hasta los tres. Bien, mientras que para la presión de baja solamente tengo referencia el punto medio y el punto de rocío. Entonces veamos esta situación. Si yo elijo como referencia la temperatura del punto de rocío, voy a tener una salida de refrigerante más alta, muy bien, que me va a afectar los subenfriamientos a la larga. Bien, y si elijo en este caso la temperatura del punto de burbuja, tengo la mezcla con la salida de temperatura más baja, y tengo la ventaja que, como ya conozco el valor de este punto, puedo calcular fácilmente los subenfriamientos como vemos acá. Bien, en cambio, si yo tengo como referencia el punto medio que tenemos aquí, entonces el refrigerante tendría que entrar con una temperatura al condensador mucho más baja y saldría con una temperatura media. Muy bien, entonces todas estas condiciones yo tengo que analizarlas a la hora de seleccionar mi temperatura de referencia para calcular la presión de alta. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces en este caso vamos a determinar el valor de la presión de baja. Ahora mismo vamos a obtenerlo con fórmulas. Entonces en este caso vamos a cambiar ligeramente aquí para obtener la temperatura de rocío o media. Por eso le puse el las, porque pueden ser de los dos. Es igual a la temperatura mínima de recinto menos 5 grados. Entonces ya en este caso yo seleccioné que mi punto de referencia, el punto de rocío, por tanto voy a calcular la temperatura de rocío. En este caso sería, recuerden que mi recinto tiene menos 15 grados, menos 5 me da menos 20. Entonces dibujo la línea de temperatura que me contiene mi punto de rocío. Vean que está por acá, lo dibujo, y ahora con el tipo de refrigerante, en este caso voy a seleccionar un 407C, tomándolo aquí como punto de rocío. Bien, en presión manométrica voy a obtener la presión para yo obtener un punto de rocío acá en este punto de menos 20 con este tipo de refrigerante. A continuación dibujo esa línea de presión en el diagrama como estamos viendo acá. Perfecto. Bien, ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Bien, en este caso ahora vamos a hallar la presión de alta. Entonces para ello se obtiene primeramente el valor de la temperatura de burbuja, que es lo que recomiendo con la siguiente fórmula. Vemos que la temperatura de burbuja puede también utilizar la temperatura media o la temperatura de rocío, es igual a la temperatura ambiente más 10 grados. En este caso vamos a seleccionar la temperatura burbuja, es igual a 35 grados Celsius más 10 grados nos da 45.
A continuación procedemos a dibujar la curva de temperatura que sostiene a ese punto de burbuja con temperatura de 45 grados. En el siguiente caso, ahora vamos a obtener la presión con una tabla de presión temperatura, teniendo en cuenta que estamos utilizando para este caso refrigerante 407C. Vemos que aquí está activada la opción de burbuja, tenemos una presión de 271.3 psi y la procedemos a dibujar como estamos observando acá en el diagrama. Muy bien. Ahora vamos a verificar en este caso la relación de compresión. Recordemos la fórmula y vamos a ubicar los valores de las presiones manométricas y le sumamos la presión atmosférica. En este caso tenemos una relación de compresión de 9.18 y está todavía por debajo de acá de los 10, por tanto podríamos utilizar este refrigerante sin problemas. Bien, ahora vamos a ver cuando utilizo para estas mismas mezclas, pero en este caso con algunos parámetros de las normas. Bien, ya explicamos las normas y en este caso vemos que aquí vamos a utilizar en este caso la SECOMAF. Bien, como menos 25 y 55. Tengan en cuenta que estas son temperatura de evaporación y temperatura de condensación, pero vamos a hacer una adaptación acá para nuestra situación. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que, como estoy trabajando con la temperatura de rocío para calcular la presión baja y la temperatura de burbuja para calcular la presión alta, entonces voy a tomar la temperatura de evaporación como el valor de la temperatura de rocío y voy a proceder a dibujar la curva de temperatura que tiene ese punto, en este caso aquí, y con la misma tabla de presión temperatura vamos a seleccionar con el tipo refrigerante. En este caso lo hemos cambiado para dar un ejemplo. Este es un R404A, mírenlo aquí. Entonces verifiquemos que tenemos una presión de 21.20. vean que tengo la opción de rocío activada. Dibujo la línea de presión como estoy viendo acá. Bien, ahora hago lo mismo, pero en este caso para la alta presión. Pero tengo en cuenta que aquí la norma dice que una temperatura de condensación, en este caso de 1.55, pero como nuestra referencia es la temperatura de burbuja, vamos a asignarle ese valor a la temperatura de burbuja. Y lo que hacemos es dibujamos esa curva de temperatura que contenga a ese punto aquí de burbuja con una temperatura de 55 grados. Y ahora vamos a la tabla de presión temperatura, teniendo en cuenta que ahora estamos utilizando el R404A. Bien, activamos la opción de burbuja y vamos a obtener que tengo una presión de 360 psi, como estoy viendo aquí, y la dibujo acá. Ahora voy a calcular la relación de compresión. Recordemos que cuando estamos haciendo diseños es muy importante siempre verificar la relación de compresión que sea menor de 10. Aquí tenemos la fórmula. Colocamos nuestros valores de presiones manométricas, tanto la de alta como la de baja, le sumamos 14.7 psi y nos da una relación de compresión de 10.4. Vemos que estamos un poquito pasado los 10, entonces hay que analizar qué podemos hacer en este caso. Hay varias opciones. Una, que no utilice o utilice otra norma que me permita trabajar con unas temperaturas temperaturas de baja más alta y una temperatura de descarga más baja, y de esta manera disminuyo la relación de compresión. Ahora tengo otra opción, en cual consiste en utilizar las fórmulas que describimos anteriormente para poder tener una temperatura de condensación un poco más baja y de esta manera poder reducir la relación de compresión. La otra opción que tengo es cambiar el refrigerante. En vez de utilizar un R404A, puedo utilizar otro tipo de refrigerante que bajo los mismos parámetros me dé una relación de compresión mucho menor. Bien, entonces esto es un cálculo muy importante para que tomemos acciones para que nuestro diseño o equipo sea lo más eficiente posible. Bien, hemos llegado al final de este video. Doy muchas gracias por la atención en el mismo. No olviden dar su like si les gustó y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.